La lucha anticorrupción tuvo altibajos, mientras que la crisis económica debilitó al gobierno. Los movimientos sociales volvieron a las calles y las nuevas autoridades aún están a prueba. ¿Qué balance deja este 2019? Ecuador cierra un 2019 difícil. Una economía postrada y sin una ruta clara de reactivación. Un sistema judicial que no termina de reinstitucionalizarse en medio de una sociedad polarizada, confundida y sin referentes políticos que la representen. Quizás sea en Quito donde más se siente ese pesimismo nacional. Por eso, en el programa de hoy, haremos un repaso por este año de infarto, a la luz de 4 de sus principales protagonistas, para hablar de lo bueno, lo malo y lo urgente, de un año sobre el que debemos sacar múltiples reflexiones antes de quemarlo a la noche del 31 de diciembre. Usted está en Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Francisco Rocha, periodista, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. María Josefa Coronel, politóloga, abogada y periodista. Es articulista de Diario Expreso. Y Decio Machado, consultor político español, gestor de campañas electorales y asesor durante la Asamblea Constituyente de Montecristi. Gracias por acompañarnos este domingo en Políticamente Correcto. A pocos días de que termine el año, hoy queremos hablar de lo complejo que ha resultado para el país este 2019 en muchos aspectos. Y para hacerlo, decidimos enfocarnos en 4 de las figuras políticas donde giraron las noticias. Claudia Roura nos introduce en la primera de ellas. Carlos, Diana Salazar lleva 8 meses en la Fiscalía General del Estado. Su designación fue el paso más importante del Consejo de Participación Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, ya que significó el fin del control correísta sobre esa dependencia, entre el 2011 y el 2018 con Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno. Y porque cerró una etapa de inestabilidad por la que desfilaron 4 fiscales encargados, dejando abiertos más de 900 casos. El inicio de su gestión coincidió con la revelación del escándalo Arroz Verde, hoy llamado Sobornos 2012-2016, que supone una trama de aportes ilícitos a las campañas electorales de Alianza País. En este caso, la Fiscalía imputó a 24 personas, entre ellas el expresidente Correa y el exvicepresidente Jorge Glass, sobre quienes la Corte Nacional decidirá en enero si los llama a juicio por cohecho. Salazar ha emitido dictámenes acusatorios en el caso Singue, donde también se vincula a Glass y se espera mayor celeridad en las investigaciones sobre el caso INA Papers, que vincula al entorno del presidente Moreno. Carlos, ¿cómo evaluar a la Fiscalía en estos primeros meses de Diana Salazar? Bien, gracias Claudia por ese reporte. María Josefa Coronel, ¿y cómo hacerlo cuando hay tantas voces que creen que la frágil institucionalidad de este país descansa quizás sobre Diana Salazar este momento? Gracias Carlos y qué gusto compartir con estos compañeros de esta mesa. La Fiscal General tiene 2 formas de evaluarla. Una, actualmente la sociedad tiene puesto sus ojos en ella como la respuesta de esa justicia transparente, eficaz, sin la huella de la política. Y una mirada a futuro, y digo a un futuro no muy lejano, que la va a obligar a la fiscal a iniciar todas las investigaciones, a motivar todas sus acusaciones, de tal manera y con tan solidez que a muy poco tiempo esos juicios no se caigan. O sea, va a ser el motor que obliga a todo el sistema judicial a operar al ritmo que ella está trabajando. Así es, ella le va a proporcionar bases suficientes a los jueces. Nuestro sistema judicial, en términos generales, pues funciona de esa manera. Es decir, el trabajo técnico que hace la Fiscalía tiene que ser casi perfecto, por no decir perfecto. Y eso a ella le va a garantizar también, a un futuro no muy lejano, poder exigirle a la justicia, a los jueces, que sentencien, resuelvan en base a ese trabajo técnico que ha hecho la Fiscalía General. Decio Machado, y desde ese punto de vista, entonces fue un acierto del Consejo de Julio César Trujillo haberla nombrado y se vuelve como la política más respetable de este país, la funcionaria, mejor dicho. ¿Así podemos identificarla? Bueno, yo creo que ella se destacó en el año 2016, 2017 como
digamos, un miembro del Poder Judicial, es decir, quizás el más atrevido, digamos, en la lógica, o la más valiente en la lógica de luchar contra temas de corrupción, es decir, ahí está el caso del FIFA Gates, está el caso de Jorge Glass, como indicaban en la introducción, etcétera. Quiero decir, me parece que eso la posiciona muy bien y hace que, de alguna forma, quede en la plataforma para ser elegida en el cargo que hoy ocupa, Fiscal General del Estado, y en todo caso dependerá, y tiene una fuerte proyección pública, o sea, fuerte perspectiva de proyección pública, dependiendo de la inteligencia con la que accione durante lo que le queda a este gobierno. ¿Para qué necesita ella esa inteligencia pública? Porque lo que tendrá que hacer es dedicarse a impartir justicia. ¿Qué otra estrategia puede ella poner ahí? Bueno, yo creo que existe una demanda de regeneración política en este país. Creo que la vieja política en este país ha hecho crack, es decir, es un poco la situación que estamos viviendo de crisis de representación y crisis de credibilidad institucional, y en este sentido, digamos, entre la diferente cartografía de actores que existen en la política ecuatoriana, Diana Salazar podría ser perfectamente... Pero ella es una funcionaria fiscal, judicial, no es una política ahorita. Bueno, es una funcionaria fiscal en este momento, y mañana puede ser cualquier otra cosa que ella decida ser. ¿Usted tiene ese pálpito? Yo tengo ese pálpito, sí. Bien. Francisco Rocha, la relación Fiscalía-Justicia debe preocuparnos en este momento. María Josefa es muy optimista de que el ritmo que ella ha impreso en este trabajo lo va a continuar la Judicatura, las Cortes, no sé. Gracias, Carlos. Un saludo a María Josefa y a Decio. Es un gusto volverla a ver acá. La vemos siempre en la opinión pública. Gracias también. Bueno, la fiscal general, como han dicho los dos colegas panelistas, es una figura que nos produce esta transición. Una figura que viene además con características propias. Es una afroecuatoriana, es una abogada de una carrera en la fiscalía, que ha tenido decisiones, en algunos casos podríamos decir incluso polémicas. La última es esta de que dice, vean, se cayó el tema de la asambleísta Espín y no la puedo acusar porque plantearon mal técnicamente. Y entonces ahí lo que dice es, miren, si no tenemos, ¿no es cierto? Y María Josefa les recuerda a la fiscal, si no hace bien su trabajo para plantear la acusación y que los jueces puedan responder a esa acusación con esas pruebas, el sistema jurídico y la impunidad van a encontrar. El correísmo, sí, pero el correísmo, que es muy fuerte y podemos conversar de eso, advierte que ella es la cabeza de la persecución de lawfare, entonces ella es la que administra toda la persecución contra Correa. Siempre que tenga... Es su obligación. Sí. Es obligación. ¿Pero perseguirlo? No, pero no es una persecución política. No es perseguir. Cuando tú vas digamos, si queremos usar la palabra, cuando tú vas a perseguir el delito, no es persecución política, estás persiguiendo a un delito. Que hay políticos involucrados en eso es otra cosa. Es la fiscal 10/20, la que abusa de la prisión preventiva, la que les tiene en las cárceles la que aplica la ley que crearon ellos. Para ellos sí, para perseguir, Carlos. Y ya no importa quién la creó, es la ley vigente. Sí, es esa la ley vigente. Tenemos, tal vez equivocadamente como ciudadanos, que el fiscal, la fiscal o los jueces hacen justicia. No, ellos lo que tienen que hacer es aplicar la ley. La justicia es un valor que está superior, y es el espíritu además, que supuestamente inspiró a quien nos los escribió. Encontrar las pruebas de esos delitos que han sido denunciados, que han sido investigados, para poder aplicarlos, porque la impunidad es la que corroe, la gente que está cansada, y cuando le dicen la fiscal 10/20, bueno, esta fiscal 10/20 ha actuado y ha respondido mejor que los 20/20 o los 102/100 que fueron Contralor General del Estado, que fueron Fiscal General. ¿De quiénes? ¿De quiénes gobernaron estos 12 años? La vergüenza de Galo Chiriboga. Decio Machado, ¿qué significa para este país este momento el caso sobornos que maneja Diana Salazar desde el punto de vista del correísmo, que considera que hay una persecución detrás de toda esa trama? ¿Usted siente confianza en, como dice María Josefa y Francisco Rocha, de que ella está actuando en rigor frente a ese tema? Yo creo que hay, digamos, un rol asignado coyunturalmente en este momento en la política nacional a determinadas instituciones de control, no solamente la Fiscalía, digamos, atribuido a la lógica de eliminar lo que queda
digamos, de correísmo de la etapa anterior, es decir, en la estructura del Estado. Y en este sentido me parece que el protagonismo que instituciones como la Contraloría o como la Fiscalía en este caso tienen en este momento, digamos, en el escenario público nacional es una cosa absolutamente coyuntural. Es decir, sus protagonistas, es decir, sus titulares de cartera, sus responsables de estas instituciones, tienen por un lado, la obligación de actuar ética y coherentemente en este sentido. Es decir, hay una demanda social ahí, es decir, no dejarse llevar, digamos, por estrategias que pudiesen provenir de algunos sectores interesados que son actores en la política nacional en este contexto y en tercer lugar, quien tenga voluntad de proyectarse a futuro, es decir, utilizar estratégicamente esta coyuntura porque este nivel de protagonismo que tienen hoy no es, digamos, el natural que debe tener una institución de estas características. ¿Tenemos una fiscalía reinstitucionalizada en el deber ser, en lo que se espera, como Diana Salazar, o tenemos ahí un instrumento político para bloquear electoralmente o políticamente a un determinado grupo como el Bueno, la correísmo? Fiscalía lleva siendo un instrumento político durante los últimos 12 años. Es ¿Y ahora? decir, lo que vaya a ser ahora va a depender de la gestión de Diana Salazar. A mí me parece que en este momento todavía es prematuro poder evaluar cuál es la gestión de la actual señora fiscal. Es decir, eso lo podremos hacer quizás dentro de un año aproximadamente. Cuando Ahora la justicia le pase por alto... Cuando ¿no? haya la capacidad de evaluar los expedientes, las investigaciones que se están haciendo en este momento. Yo creo que todavía es prematuro. Y donde haya capacidad de evaluar también la modernización y la agilidad de la gestión de la Fiscalía, lo cual es un mastodonte en este momento. Y ahí no entran, en esa evaluación futura, ahí no entran los jueces, porque puede pasar también que la fiscal ha hecho un buen trabajo y yo confío en que ella está consciente de la esperanza que tenemos en ella. Independientemente de eso, los jueces pueden tirar al trasto, como ya muchísimas veces han hecho, el trabajo técnico Pero puedes de decir investigación. que esa se aplicó una justicia adecuada, pues, y que más bien ahí ya la Fiscalía quizás era ese instrumento no político, pudo como dice probar. Decio, de No toda es- la vida. Es que no se estamos pudo probar. acostumbrados a hacer un análisis judicial sin el ente político que, sin duda, se hace político cuando los procesados y cuando se descubre toda una mafia de los últimos políticos de los 12 años. Es que lo mismo decíamos hace 10 Pero a años, ver, pues. Aquí hay una cosa clarísima. En estos últimos días hemos visto, a finales de semana, una denuncia de carteles jurídicos quieren echar abajo a Rosverde. ¿A qué se refieren cuando hablan de estos carteles jurídicos que presionan a la fiscal? Que además van a buscar en un momento dado, y que están empujando en un las momento dado, audiencias claro, para en un momento las próximas dado semanas. pueden buscar hacer no solo fracasar la imagen de la fiscal, sino el trabajo que ha hecho. ¿Hay ese riesgo, Ahí, Francisco? Sí, está clarito, porque además la propia fiscal ha sentido y lo ha dicho. Ahí hay una descripción que dice, hay un jovencito delgadito y todo. No, aquí la señora fiscal no puede decirnos eso. Aquí hay presiones. Ella tiene que resistir. Y tiene que resistir porque el país la respalda, porque el país tiene un objetivo, institucionalizarse, buscar, pasar de la dictadura, suelo decir yo, del correato, o pasar de esta forma de gobierno absoluto a una democracia donde las instituciones funcionen más allá de qué carteles de abogados estén funcionando. Lo que sí hay que tener cuidado y hay que revisar y hay que publicar es quiénes son los abogados de cada una de las empresas y de los acusados sobre los que está trabajando la Fiscalía General del Estado. Pero Sí. toda persona tiene derecho a tener Sí, un no, abogado. por supuesto. No, y en eso, no es malo. Bien. No, ¿Me Sí. permites ahí sí. A ver, 20 segundos para que me vaya 20 corto. segundos. 20 segundos. Sobre lo que estaba planteando Francisco y María Josefa. Mira, yo recuerdo una situación histórica donde el protagonismo político de la justicia en la actuación judicial tiene una coyuntura, me parece que parecida a la que se vive hoy en el Ecuador. Recordemos la época de los 90 en el gobierno de Benito Craxi, es decir, cuando los jueces italianos emprendieron una lucha contra la vinculación entre empresariados políticos y la Cosa Nostra, la Logia P2 en aquel momento, y eso hizo incluso que se construyese un movimiento que se llamaba Manos Limpias, Mani Puliti, es decir, que llevó a jueces como a jueces de aquel momento, Di Pietro, etcétera, a tener incluso protagonismo político en la escena de la política nacional. Ay,
hay ahí un escenario sobre el cual debemos reflexionar. Vamos a un corte comercial. Políticamente Correcto se retransmite por Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos con más de este debate, los rostros políticos del 2019. Nadie podrá negar que este 2019 ha sido el más difícil para el gobierno nacional. La administración de la crisis económica derivó en una preocupante posibilidad de bloqueo político. ¿Qué tal si hablamos del régimen a la luz de su vicepresidente? Claudia. La llegada de Otto Sonnenholzner al gobierno el 11 de diciembre del 2018 abrió una etapa de expectativa nacional. Sus antecesores, Jorge Glass y María Alejandra Vicuña, fueron figuras del correísmo que terminaron vinculadas en casos de corrupción. Por lo que el tercer vicepresidente de Moreno concitó el apoyo de 94 votos en la Asamblea, entre ellos Creo de Guillermo Lasso y el PSC de Jaime Nebot. Sin embargo, este año de gestión ha sido complejo por el desgaste del régimen. La popularidad del presidente Moreno se ha desplomado. Según las cifras de Sedatos, en mayo del 2018, el 46% de la gente valoraba su gestión. Ahora ese índice ha perdido entre 38 y 27 puntos. En cambio, el vicepresidente mantiene una calificación que desde febrero del 2018 oscila entre 26 y 24%. El gran encargo que recibió Sonnenholzner fue liderar un acuerdo nacional dividido en 7 mesas, como una forma de replantear el sentido de transición que encara el gobierno desde su ruptura con Correa. Pero el diálogo mostró sus pocos resultados durante 11 días de la violenta manifestación de octubre, que ha obligado a Sonnenholzner a volver a recorrer el país en busca de consensos. ¿Cuáles han sido los aciertos y errores del joven vicepresidente? Decio Machado, ¿cuál ha sido el principal acierto del vicepresidente en su criterio? Yo creo que más que aciertos del presidente lo que estamos es en una estrategia gubernamental. El presidente ha sido resguardado de las coyunturas políticas más duras, es decir, que ha tenido que enfrentar el gobierno, la última, la crisis de octubre, es decir, y es el hombre que de alguna forma estratégicamente posiciona las buenas nuevas gubernamentales de la política pública. En este sentido, el vicepresidente, en este sentido, es decir, su rol es un rol que evidentemente estratégicamente leerías como que es el hombre que se le resguarda ante las crisis para posicionarlo con la cara amable del gobierno, es decir, parecería una figura política que se proyecta, digamos, a futuro. Ya, pero ¿y le está yendo bien o le está yendo mal? Porque la baja popularidad del régimen debía haberse contrastado con una estrategia política adecuada de un vicepresidente carismático. Sí, yo creo que si hay una lectura que se puede hacer de los resultados post-octubre es de que hay, digamos, un target importante que significaba la renovación política de determinada sensibilidad conservadora en el país, que hoy está inmersa dentro del gobierno. Estoy pensando en los que dirigen el frente político del gobierno, incluso el propio vicepresidente de la República, que ha salido tremendamente golpeado socialmente de la crisis de octubre. Es decir, ustedes pueden decir en esta intervención, es decir, que la crisis de octubre fue tremendamente violenta por los manifestantes, pero la lectura popular que está dando, es decir, las encuestas, es que la gente secundó las movilizaciones de octubre porque hay un enfado muy grande con la política tradicional, con el establishment político y con la política pública que ejerce el actual gobierno. Ahí hay un problema de comunicación entre el gobierno y la sociedad, hay un divorcio entre política y sociedad y hay, ¿Y no supo digamos, el vicepresidente manejar esa necesidad de ser consciente de que tenía esa tarea, ese rol? Yo no creo que el vicepresidente sea quien tenía esa tarea. Yo creo que los errores de inteligencia política de este gobierno devienen de los responsables de su frente político y no es el vicepresidente de la República. Francisco Rocha, ¿la crisis le sobrepasó a Sonnenholzner? ¿Pagó la novatada en este año? Yo diría que no, porque primero el aporte real, digamos, de esta transición es este nuevo nombre. Es una figura de un joven que tiene, al igual de lo que decíamos antes de la fiscal, que va a tener un futuro. Pero Decio dice que no, pues está golpeado este momento. Y que tenga un futuro no significa, es que en política no necesariamente debes tener el 60% para tener un futuro político. No hay cadáveres políticos. No, los cadáveres políticos porque están enterrados y no por algún discurso, sino porque están enterrados porque se han muerto en realidad. A ver, Otto Sonnenholzner nos presenta una figura nueva de Guayaquil que tiene formación académica, que además ha ejercido el periodismo, o sea, tiene comunicación, pero es el vicepresidente de un gobierno que en principio era de transición, después no sabe qué es, con una buena cantidad de inútiles
En el gobierno. Y otra, claro, Y y en la otra Asamblea. buena cantidad de correístas dentro de ese gobierno que no permiten tener esta figura de transición. Ya. Entonces, no se le puede plantear al vicepresidente de la República que él encuentre unas soluciones. Uno dice, ¿qué es un vicepresidente en un país como el nuestro? Siempre una expectativa. Es verdad que esos cargos de expectativa suelen ser peligrosos, pero creo que octubre, así como le ha pasado factura al vicepresidente, le ha pasado factura a algunos de los ministros demostraron su inoperancia y su falta de visión de país, pese a que habían estado en la palestra pública. Uno dice, sí le pasó factura, pero no está aparte del gobierno, Claro. que es lo que quiero significar, forma parte de este gobierno, pero sin duda podrá salir con la misma popularidad que hoy se le mide o con la popularidad que despertó cuando llegó al cargo, pero va a tener un futuro político. ¿Cómo le ven en Guayaquil a Otto Sonnenholzer, María Josefa? ¿Qué es él para Guayaquil en este momento? A mí me encantaría, imagínate, saber todo lo que la ciudad piensa, bueno, pero más o bueno, menos ya comparadas de ahí. ahí me... Pero bueno, a ver, este gobierno, como conversábamos en el corte, no tiene un líder. Ajá. No importa cómo era el líder anterior, malo, perverso, loco, pero líder al fin. Entonces este gobierno... Ejecutivo, como era el anterior. Sí, obvio, pero aquí no hay, Que hacía ¿verdad? las cosas. Aquí en ese gobierno se siente como que no se hacen las cosas. Y aquí en este gobierno se siente que cada uno pelea por su metro cuadrado, Ya. ¿no? Entonces, el ministro 1, el ministro 2, el ministro 3, y en esa división de lotes, pues la cara nueva, la cara fresca de Otto, que viene de Guayaquil, creo que favorece a eso, a esa estrategia política que te voy a sacar porque no soy capaz, porque no quiero, porque tengo rabo de paja, por parte del presidente Moreno, y entonces tú da la cara y tú contesta, ¿no? En primer lugar, ese es el primer plano que se lo puede ver a Otto. En segundo, la parte positiva es que, bueno, en buena hora, en un gobierno en crisis, en un país en crisis, podemos sacar de la empresa privada a un joven que, sea por coyuntura y por convicción, o las dos cosas, pues se lo vea hasta la fecha muy distante de todo ese perfil medio extraño, por no decir corrupto, de sus dos vicepresidentes anteriores. Ya. Y eso me parece que hay que subrayarlo también. ¿Usted se siente, María Josefa, que Otto tiene deseos de seguir en la política a futuro? ¿Se le Él- picó ya el bichito? Porque él Él dice ha que no va a ser dicho que candidato. no, pero como yo particularmente Desconoce. estoy convencida que el No hay. poder no discrimina y que simplemente en todas las esferas públicas y así privadas te trastorna, sería lindo que fuera la excepción, ¿no? Pero O sea, ¿en qué sentido? ¿En que no, no haga que, política? que no se afecte, ¿no? Y Entonces, ¿a que quién no le dejamos la política, no, pues? no, yo creo que ahí está. Si es que no le hubiese picado el bichito, no habría aceptado ser vicepresidente. Está en la política como todos los ecuatorianos deberían estar. Ajá. Pero además uno dice, a ver, ¿me gustaría o no que esté María Josefa? Claro que nos gustaría, pero la decisión tiene que tomarla ella. El vicepresidente ya la tomó. ¿Cuál es ese? Y va a estar, aceptó ser vicepresidente. ¿Qué le depara el futuro? Bueno, eso es otra cosa. Que él plantee frente al futuro también es otra cosa. Él Pero tiene- yo creo que es bueno para el país esos nombres. una ventaja, solamente él tiene una ventaja para que podamos apostar que no se dañe con el poder. Que él entró, tomó esta decisión, sabiendo que era un gobierno de transición, no importa lo que pasó Sí, luego, sí. y sabiendo que es un gobierno débil y que no tiene un Todos buen los marco. riesgos. Decio, que ¿usted cree que Otto Sonnenholzer, por su juventud, necesariamente encarna la transición política que también se va a sentir en Guayaquil en los próximos años? Ya con un relevo de Nebot y de la propia Cintia en 4 Bueno, yo 8 creo años, que quizás. eso es lo que ha quedado mermado después de las movilizaciones de octubre. El relevo de Nebot y de Lasso como, digamos, los dirigentes del conservadurismo nacional, es decir, se ha puesto en cuestión porque los nuevos relevos están en la estructura del Estado, es decir, quién es que ha sufrido el golpe. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que, claro, la estrategia con Otto Sonnenholzer, que no es una mala estrategia, es presentarlo como lo nuevo frente a lo viejo en un momento en que lo viejo está tremendamente mal calificado a nivel social. Ahora bien, el problema de esto es que este gobierno tiene indicadores positivos en materia de institucionalidad, es decir, que libertad de expresión, es decir, libertades ciudadanas, individuales, etcétera, es decir, que es algo que se estaba perdiendo en una
una lógica de cada vez mayor autoritarismo en el régimen anterior, pero lo que sí es cierto es que en indicadores sociales y en indicadores económicos, es decir, desde el 2015, este país va para atrás. Y en este sentido, eso es algo que va a reposar sobre las espaldas del actual gobierno. De eso hablemos en el próximo bloque. ¿Le parece? Nos vamos a un siguiente corte comercial. El movimiento indígena, sin duda, fue uno de los protagonistas de este 2019. Regresamos enseguida con más de este debate en Políticamente Correcto. Quizás sea muy pronto para saber con total ponderación todos los efectos que las movilizaciones de octubre ocasionaron para el futuro del país. Sin embargo, hoy cabe detenernos y hablar de uno de los protagonistas de esa jornada. Carlos Jaime Vargas proyecta las dos caras de una misma moneda. Por un lado, lideró el resurgimiento de la CONAIE y su capacidad de movilización, tan venida a menos durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Pero Vargas también encarna el radicalismo, el bloqueo y el escaso margen de maniobra que el movimiento indígena puede dar ante una discusión económica urgente. ¡Únanse al pueblo! Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. La protesta de la CONAIE obligó al gobierno a derogar el decreto 883 para eliminar el subsidio a los combustibles, abriéndose una mesa de diálogo que poco ha avanzado hasta el momento. La fuerza de los indígenas ha limitado los alcances de la agenda económica del gobierno, mientras que desde el lado político, Vargas se muestra desafiante y con el interés de capitalizar el descontento ciudadano por la crisis. Alrededor de la CONAIE, distintas fuerzas del llamado progresismo buscan reagruparse de cara a las elecciones del 2021 y hay quienes plantean un reencuentro con el correísmo. ¿Cuánto cambió la política ecuatoriana con Jaime Vargas? Carlos. Bien, Francisco Rocha, ¿hubo un cambio de la política ecuatoriana con el paro de octubre? ¿Se dividió el país en dos? ¿Se fracturó? No, yo creo que nos presentó una fotografía de cómo está el país. En octubre no es que descubrimos cómo estaba desfraccionado y cómo somos incapaces de tener un acuerdo nacional. Eso sí. Entonces descubrimos que el trabajo del vicepresidente, que hablamos hace un momento, el diálogo no había funcionado o no había tenido interlocutores legítimos. Descubrimos que para reinstitucionalizar la CONAIE tiene una violencia no conocida antes y dos líderes que creen que pueden usar esta descomposición que dejan estos 12 años para capitalizar con una tesis que no ha sido tampoco debatida. Entonces, octubre nos plantea una cosa, el país real que tenemos, que es una descomposición de la organización social, una casi pulverización del sistema político y de los partidos políticos. ¿Y Jaime Vargas qué juega ahí? ¿Es circunstancial o él encarna una nueva generación indígena como la que vimos hace 20, 30 años con Luis Macas o Nina Pacari? ¿Se puede decir que ellos son los nuevos duros de la CONAIE? No, yo diría son circunstancialmente los líderes de esto, pero Jaime Vargas y el señor Issa no encarnan esta nueva visión que sí la hay al interior de la CONAIE y de los movimientos indígenas. ¿Qué visión? ¿No es cierto? Una visión de un país en donde es posible convivir. Todos aquellos que no creen en la democracia y que se valen de lo étnico para enfrentarla, están ahí haciéndole el juego a Correa, porque ¿qué quieren? Posicionarse con una tesis y fortalecer la organización que la pulverizó Correa. Y entonces uno dirá, oigan, pero ya pasaron 2 años. Sí, pero hay que reconstruir esa organización social, porque es bueno, Carlos, que estas organizaciones sociales tengan interlocutores, porque no pero ahí hemos está sido... Vargas, está no, pero es que no es un interlocutor aquel que quiere que no imponer te gusta las a ti, pues, cosas. Francisco. No, todos los interlocutores lo que deben tener es la capacidad de escuchar, no para responder, sino escucharnos para acordar. Y esto, con esta dirigencia, el acordar no es posible. No hay acuerdos entonces con Jaime Vargas, María Josefa Coronel. Bueno, cuando diga lo que pienso de Jaime Vargas, no quiero que se entienda que es sinónimo del movimiento indígena ni de sus pretensiones que han sido insatisfechas durante mucho tiempo, sea por la razón que fuese, incluso a veces por la culpa de ellos mismos. Jaime Vargas es un político circunstancial que vino a demostrarle a Lenín Moreno lo frágil que es su gobierno.
vino a decir que no estaban contentos. Y sobre todo vino a recordarnos que al Ecuador o a una gran parte del Ecuador le sigue gustando el político insultador, ¿no? Porque si lo ves en frío, le ha dicho, lo ha insultado, lo ha vejado el presidente de la República, ha secuestrado a través de sus coidiarios a periodistas, a policías, los ha humillado. Uno de ellos casi muere con un piedrazo, Freddy Paredes, pero entonces no sabemos, nos tiembla la mano de llevarlo a la justicia para que pague el sus movimiento hechos. indígena Vargas dice que también fue una respuesta a un momento de beligerancia en donde el gobierno también lo reprimió con dureza, en donde desconoció el clamor de un pueblo que se había levantado. Y para eso está ello, bien. y así como hay un informe de Derechos Humanos Internacional diciendo que en muchos casos la policía ha usado innecesariamente la fuerza Que y fue con así, ¿no? exageración, y que tenemos Eso hay claro que dejarlo claro. que fue así, así es. Asimismo, el Ecuador tiene que responder por lo que hizo y por el daño que causó. Asimismo, Vargas, Juanito, Pedro también están sometidos a una justicia Bien. ordinaria. Decio Machado, ¿qué es Jaime Vargas en este momento en el movimiento indígena y políticamente para el país? A ver, yo creo que Jaime Vargas es el presidente de la CONAIE. El presidente de la CONAIE es una cosa que rota, es decir, territorialmente y en periodos de tiempo determinados, y es el que le ha tocado, digamos, en este momento, como presidente de la CONAIE, protagonizar, digamos, un levantamiento popular, si quieres llamarlo de alguna No será forma. un caudillo como tal. Yo creo que no, verás, quiero decir, y además me parece que las bases fuertes que se manifestaron en Quito no son indígenas de la Amazonía, sino son indígenas de la sierra, es decir, había amazónicos también, es decir, pero digamos la fuerza del movimiento indígena históricamente en este país, desde el Inti Raymi hasta hoy, está en la estructura de la sierra, por lo tanto, si quisieses hablar de líderes con proyecciones políticas, yo pienso que tendría más Leónidas Issa, por ejemplo, que Vargas. O sea, Leónidas Issa es un líder mucho más fuerte que Jaime Vargas en este momento para la política nacional. Tiene más bases, ¿no? Es decir, representa sectores organizados, comunidades, etcétera, con mayor fuerza que el movimiento indígena. O sea, escogimos mal el amazónico. personaje en este programa. No sé, bueno, no me quiero meter en O sea, a Vargas no debiste haberlo. Ahora bien, lo que elegido. sí quiero Cabe decir, anotar. pero me permite, sí que quiero rebatir un poquito Esa es la otra cosa, sí. visión de los compañeros, verás, porque a mí Sí, me parece también. que, digamos, hay el problema de este gobierno, el problema de los medios de comunicación, y lo voy a decir así en general, dado que son todos ustedes comunicadores, y yo también, verás, que tengo formación en este sentido, es decir, es que hace un análisis tremendamente equivocado sociológicamente de lo que pasó en octubre. Es decir, en octubre primero no se manifiesta solamente el movimiento indígena, el movimiento indígena es el promotor o el impulsor de esta protesta, es decir, pero quien sale al final de esas movilizaciones son un montón de gente que provenía de los barrios periféricos, urbanos, marginales de Quito. Eso es una realidad. Es decir, y si queremos ignorar eso, permíteme, Pero tampoco Francisco, los sí, permíteme un transportistas. segundito. Si queremos ignorar eso, estamos viendo muy parcialmente eso, le estamos contando a la gente algo que está intoxicado como información, es decir, porque eso no fue la verdad. Es decir, y en tercer lugar, es decir, la narrativa del gobierno, es decir, ¿qué es esta narrativa? La política moderna es una disputa por la narrativa, por el relato, quién tiene razón, es decir, a quién le creo, es decir, y en este sentido esa disputa, esa narrativa del gobierno que pretende ser hegemónica, de un golpe de Estado, de guerrilleros inmersos en acciones insurgentes, es decir, de una trama bolivariana externa, es decir, con agentes y espías, entre ellos los taxistas de Uber, es decir, para intentar asesinar a no sé quién y tal, eso, señores, eso no se lo cree la mayoría de la sociedad ecuatoriana, y mientras el gobierno siga diciendo esto y ustedes sigan replicando esto, es decir, el problema de esto es que siguen incrementando todavía más la brecha, el divorcio que hay entre la política institucional, el establishment y la sociedad. El tema de octubre Es decir, no ha sido análisis en esta mesa. Uno, dos, o sea, por si Pero acaso. lo que No, acaban es que, ustedes de como, decir. es que también hay que decir las cosas como son. Es el personaje, sí. Simplemente estamos hablando del Claro, personaje, ¿no? dentro del Y paro de comencé octubre, sí. sacándolo de él y poniéndolo en una coyuntura. Cuando Carlos quiere hacer una mesa para analizar lo que pasó en octubre, pues me avisas y nos avisas a todos porque nos va a encantar oírnos. volvemos. Dos, ¿por qué digo que no debería ser un personaje? Porque simplemente si lo que se ha querido es tratar de lo que significa hoy en día el movimiento indígena, a mí también me hubiera gustado escuchar a representantes del movimiento indígena de otras partes del país. Y también sobre cuál es la propuesta
porque si hay un descontento general, y pareciera que no es solamente Ecuador, sino regional, también hay que saber como sociedad, así sea para reflexionar sobre qué puntos nos hemos equivocado tanto que hemos ahondado las brechas a este nivel. Pero ahí hay una cosa, sí, hay una cosa, no es responsabilidad de los medios el juego de la política. Que se representen los medios de comunicación, sí, pero ¿quiénes se representan ahí? Los actores. Y hay algunos actores que dicen, como yo no estoy, no sirven los medios. Como yo, no está mi tesis, no sirven los medios. No son el sistema métrico decimal de la comunicación, no lo son. Pero ahí hay una cosa adicional que hay que decirla y con fuerza. Los medios de comunicación, creo que pese a la agresión, cuando tú ves cómo ratificaban lo que pasaba en octubre y el discurso de Vargas, yendo a los medios, ¿en dónde verificaban la información? En los medios. Entonces, nosotros somos eso, somos medios de comunicación. Permíteme, Carlos, 20 segundos porque te tengo que contestar. Es decir, una crisis política en un país es cuando las ideas de los de arriba ya no convencen a los de abajo. Lo que pasó en octubre es la expresión de eso. Es decir, el discurso gubernamental, permíteme, Francisco, el discurso gubernamental en este momento no convence a los de abajo. Es decir, hay un problema de comunicación. Mira, en ciencias políticas, es decir, o sea, desde Maquiavelo hasta Weber se estudia, digamos, en la lógica de dominación, el aparato de violencia, el monopolio de la violencia por parte del Estado. Eso es lo que el ministro de Defensa expresó durante las movilizaciones. Me voy a un corte. Hablamos en el siguiente bloque, por favor. Tengo ya un corte comercial. Jorge Yunda, alcalde de Quito electo en marzo del 2019 y su actuación en el paro nacional de octubre, recibió varias críticas. Regresamos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. Las elecciones de marzo pasado dibujaron un nuevo mapa político regional. El Partido Social Cristiano se consolidó como la primera fuerza política, sobre todo en la costa, mientras que Pachacútec y el correísmo recuperaron espacio. La gran sorpresa se dio en la capital de la República. Claudia. Carlos, hablemos de Quito como una ciudad desarticulada. El 24 de marzo, Jorge Yunda ganó la alcaldía con un modesto 21,3%, escoltado por 3 candidatos que tenían votaciones similares: Luisa Maldonado del correísmo, Paco Moncayo de la ID y César Montúfar de Concertación. Estas circunstancias convierten a Yunda a un alcalde políticamente débil, pues su votación es la más baja en 27 años, lo que incidió en que solo haya puesto 3 de los 21 concejales que tiene el distrito, donde el bloque más numeroso es del correísta. En medio de una ciudad con múltiples problemas por resolver, la gran prueba de su liderazgo se dio durante el paro de octubre, cuando Quito fue epicentro de las violentas manifestaciones. Yunda ha insistido en que su llamado a la concertación era indispensable, pues la ciudad protestaba por unas medidas que él no había tomado, lo cual le generó críticas desde varios sectores. Sin embargo, tras este duro episodio, el alcalde ha reformulado un nuevo compromiso. Hoy llamo a la reconciliación, llamo a unirnos, llamo a darnos la mano, a unir el norte con el sur. Eso es Quito. Y en Quito sí hay alcalde. ¡Viva la ciudad! ¡Viva Quito! Bien, María Josefa Coronel, en términos políticos, ¿qué significa el triunfo de Yunda para la ciudad? Bueno, voy a tener que decir en público lo que decíamos en privado. Esta vez sobre Yunda voy a hablar más desde lo emocional, con la distancia que desde Guayaquil, ¿verdad? En primer lugar, parto de que siempre he sentido que el Ecuador entero ha cuidado a nuestra capital. Ha sido como nuestra capital muy querida, ¿no? Entonces, verlo a Yunda, primero, ganar en sorpresa, verlo ganar con un mínimo porcentaje, ver que es más correísta. Ver que Quito ha votado por el correísmo asombró, porque tiene concejales correístas y Yunda y su segundo. Exacto. Veo esto y digo, bueno, está bien, entonces es algo compacto, o sea, están juntos. Viene octubre, sobre lo que nos vamos a analizar, y yo veo que nadie defiende a Quito. Siento una ausencia terrible. Digo, y escucho quiteños que conversábamos por teléfono y luego, las veces que he venido, en que esta sensación de abandono. A ver, Yunda nunca creyó en esas medidas económicas y tiene derecho a políticamente sentir que la forma en la que el gobierno planteó
no era la adecuada. Y él, en Guayaquil tampoco, sí, ni Nebot ni Cintia y la el rato que llega alcaldesa, a la hora de que hubo la movilización, Guayaquil, Daule y Durán se cerró porque eran dos cosas diferentes. No puedo estar de acuerdo contigo, pero por eso digo, voy a hablar más de la emoción y de la sensación. Yo sentí que los quiteños se quedaron sin alcalde, que no tenían esa sensación, esa comunicación de darle. Puede ser subjetiva mi apreciación, porque para mí Yunda es un bailarín político que no se ha despegado todavía su huella correísta, ¿no? Decio Machado, Yunda dice que en Quito se hay alcalde. ¿Qué significa Yunda este momento para la política quiteña? ¿Qué es la expresión de qué? Para la política del país, quiero decir, Yunda es la expresión de la quiebra del establishment político, digamos, a nivel global y a nivel tal. Decía un literato británico que era Roger Kipling, que era un señor muy conservador, decía, ¿qué saben de Inglaterra los que solo saben de Inglaterra? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los nuevos liderazgos que tenemos en el mundo? Trump, ¿te parece un político convencional? El presidente de Ucrania, Zelensky, ¿te parece un político convencional? Es decir, uno viene del sector cómico, el otro es un cómico del teatro bufo. Es decir, de alguna forma, es decir, Yunda es un señor, es decir, que es médico, pero además es radiodifusor, que además es músico, etcétera, que maneja códigos diferentes. Es decir, que le permitieron ganar la campaña electoral cuando se dice en la presentación con un escaso porcentaje tal, bueno, eso fue la media de todas las autoridades a nivel local en las últimas elecciones seccionales, es la quiebra de la política precisamente, y en todo caso, cuando se le quiere imputar la responsabilidad sobre lo que pasó en octubre en Quito, es decir, lo que pasó en octubre en Quito no era una responsabilidad del municipio, es la expresión de una quiebra sociopolítica, sin apuras, de la situación política nacional, es decir, es el desencuentro entre la sociedad y la política institucional. Hombre, querer responsabilizar de esto al alcalde de Quito, porque los hechos se dieron en Quito, que es en un país que es bicentralista, donde solo existe Quito y Guayaquil, porque lo demás está ignorado políticamente. Pero a lo mejor los quiteños se querían una posición más firme, que condene, por ejemplo, las expresiones del correísmo de algunos concejales en contra del decreto, la posición de Paola Pavón contra el gobierno directamente y frontalmente. Mira, eso es desviar la atención de la realidad que se vive. Lo que hay que pedirle al alcalde de Quito es que gobierne Quito. Es decir, a mí me parece que igual que analizábamos con el tema de Diana Salazar, me parece que es prematuro para poder, digamos, evaluar cuál es la gestión del alcalde. Está, digamos, investido desde hace pocos meses, pero en este sentido lo que hay que reclamarle al alcalde de Yunda es que haga lo que no hizo el anterior alcalde, que fue dejar esta ciudad absolutamente abandonada, sin políticas públicas y sin saber, terminó la gestión sin tener ni equipo, ni saber dónde estaba parado. Sin liderazgo, como tampoco la dejó Barrera. Bueno, pero es que los liderazgos se construyen mediáticamente. Es decir, quien construye los liderazgos en este país son los poderes mediáticos, son ustedes. Entonces ustedes construyen liderazgos que en un momento determinado les interesa construir en base a intereses determinados y hay otros liderazgos que ustedes no quieren construir. Léase, por ejemplo, los de Yunda o los de otros sectores sociales a los que los medios no les apoyan, señores. La construcción del discurso de liderazgo no es de los medios, Decio. Los medios transmitimos esa lucha política por construir ese discurso, y el discurso que tú construyes en virtud de estos liderazgos, y dices que es otra demostración, el 21% del alcalde Yunda, de esa pulverización de la vida política del país. Y eso es Yunda. De esa falta, eso es. Yunda es el producto de esa descomposición. Pero ¿qué debemos exigirle? A ver, pero yo te Francisco, diría, sí. Al decir que es producto de una descomposición podemos ser peyorativos con el alcalde. No creo que eso deberíamos dejarlo claro. Cuando digo de la descomposición no me refiero a él, me refiero a la descomposición social y política. Sí. No, él tiene una representación. Claro, puede ser el Trump, sí puede ser, porque ha cantado, tiene medios, todo, sí. Y representa ese 21%. El mayor problema es que hay un 79% que no votó por él y que quiere una ciudad distinta, que la interpretaban otros candidatos, pero también demuestra la incapacidad de los otros sectores de llegar a acuerdos y hacerle una propuesta a la ciudad y al país sobre una visión sobre la que podamos construir un discurso. Independientemente de que creo que todo el mundo tiene claro que el alcalde de Quito no fue culpable de lo que pasó en octubre, ni que tampoco tenía la competencia, como ningún alcalde, de manejar la seguridad de la Policía Nacional. Siempre hay una relación más cercana entre el alcalde de una ciudad y su gente.
esa sensación va, te envía y recibes un mensaje. Claro. Voy a hacer esto. Que yo siento recelos todavía ahí, ¿no? De parte y parte. ¿Qué es lo que se le exigía esos días? Que tome una posición. Es legítimo que esté en contra de las medidas. Estar al lado es de legítimo. De los quiteños. Y entonces, si él creía eso, tenía que asomar, no solo mandar a repartir comida, a recibirles bien, que es su derecho. Es su derecho. Permíteme, ¿qué es estar al lado de los quiteños? Porque yo leo en las encuestas que el 64% de la población nacional y el 66% de los quiteños secundaron los motivos que hicieron que la movilización de octubre se diese. Por eso a lo mejor la propuesta del alcalde era que interprete eso. Usted, o sea, se le quiere cargar al alcalde Yunda, es decir, de una responsabilidad que no tiene desde mi punto de vista, no es su función. Su competencia es ser el burgomaestre de la capital del país. Es decir, que no tiene burgomaestre desde hace unos añitos, verás. Es decir, consecuencia de la mala gestión del alcalde anterior, el cual ha desaparecido del escenario político, como puede ver, entiendo que por vergüenza. Lo que hay que pedirle al alcalde Yunda es que no cometa los errores que cometió Rodas. ¿Y cuáles son los errores que cometió Rodas y que puede cometer el alcalde anterior? Uno, que conforme un equipo de gestión, es decir, realmente sólido, que tenga capacidad y saber qué tiene que hacer, tener una hoja de ruta de ciudad. Esto es lo primero y eso es el reto que tiene el alcalde Yunda, que no sé si lo está cumpliendo. Y la segunda es que tenga la capacidad de tener inteligencia. Cuando tú tienes un alcalde, perdóname, pero es que si tú tienes un alcalde que convoca a un concurso para secretarios que no han estado con él, que no han trabajado con él, por más la apertura que eso considere que es que no tenía un proyecto de ciudad. Brevemente, porque me voy a corte, brevemente. Lo otro es que tenga la inteligencia política, y cuando digo inteligencia política digo estructura, no él, sino la estructura que le permita tener, es decir, peso de actores, escenarios, entender cuál es la centralidad política de la ciudad, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha perdido el norte. ¿Eso no lo tiene el gobierno nacional? No. Ninguno. Lo tiene Guayaquil, efectivamente. A mí no me gusta cómo funciona Guayaquil, pero lo tiene Guayaquil. Es decir, y eso es lo que hay que demandarle a una ciudad como esta. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Decio Machado, ¿qué espera usted de estos 4 personajes de cara al 2020? Bueno, yo creo que hay una reflexión general sobre la política nacional y es que, de alguna forma, el Ecuador, después de octubre, ha quedado roto y me parece que es una obligación de los establishment políticos, es decir, de alguna forma solucionar los problemas para esta ruptura social que existe. Y esa ruptura social solamente se puede solucionar con políticas de equidad y equilibrio en un país tremendamente desequilibrado socialmente. Francisco Rocha. Bueno, creo que estas figuras son el futuro también, y de lo que hagan y le ofrezcan al país está construir un diálogo nacional y construir una visión del Ecuador que queremos que funcione. Queremos un Ecuador democrático, entonces construyamos la democracia, hagamos organizaciones políticas fuertes y hagamos organizaciones sociales que tengan un peso específico en la vida del país. María Josefa Coronel. Bueno, con relación a Yunda, yo quisiera para Quito que tenga el alcalde que Quito se merece y que si se tiene que transformar, pues que se transforme. Vargas, si lo veo como sinónimo del movimiento indígena, quisiera que por fin esa brecha comience a tener mínimos acuerdos. Soñar con una identidad de proyectos absoluta, yo creo que será imposible. Creo que por lo menos como país nos merecemos unos mínimos acuerdos. Con el vicepresidente actual, bueno, pues que pueda resistir a la tentación del poder y que si tiene que salirse para que siga el desarrollo de la democracia, pues que sea una buena decisión que la tome. Finalmente, soy una mujer convencida de que se debe de tener hasta el final de los días la vocación y la fe y la esperanza en la justicia. Por eso yo espero que la fiscal general siga haciendo el trabajo que hace, porque la justicia siempre va a ser el terreno donde todos podemos sentir la igualdad. Y bien, sobre la huella que han dejado este año Diana Salazar, Otto Sonnenholzner, Jaime Vargas y Jorge Yunda, podemos proyectar la receta políticamente correcta que requiere el Ecuador para este 2020. Una justicia que opere con valentía, firmeza, pero sin presiones de ningún lado, para cerrar en este 2020 los casos de corrupción que siguen pendientes. 2. Un gobierno que retome su agenda administrativa y dé certezas a un país que parece zozobrar en el bloqueo. Un bloqueo que no puede convertirse nuevamente en la hoja de ruta de los movimientos sociales y políticos de este país, por más que esté cerca una campaña electoral.
Finalmente está la necesidad de que el alcalde de Quito escuche a todos los sectores de la ciudad, pues sin una auténtica reconciliación, su administración no podrá ser exitosa. Nos vemos el próximo programa y unas lindas fiestas. Así cerramos este último programa de Políticamente Correcto del 2019. Regresamos el 5 de enero para iniciar el 2020. Sin duda un año interesante para el análisis político y económico. Que tengan una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.